Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Muchas gracias por permitirnos este enorme privilegio de acompañarles en su jornada devocional. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy continuamos en la meditación en el primer libro de Samuel. Es el capítulo número 14. Son los versículos 36 hasta el versículo número 52. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Un Dios sin igual. Un Dios sin igual. Sabe que nosotros tenemos la particularidad de tener un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que es todopoderoso, que es omnisciente, que es soberano, que es eterno. Un Dios que no tiene ningún tipo de comparación con absolutamente nada. Y sabe, creo que en este pasaje de la Escritura que vamos a meditar el día de hoy, podemos de alguna manera observar precisamente algunas características de este Dios tan hermoso, de este Dios maravilloso, aún en medio de nuestras irregularidades, en medio de nuestras circunstancias y problemas. Muchas veces nosotros hacemos cosas indebidas, sin embargo Dios todavía aún nos permite su bendición. Y me gustaría compartir contigo por lo menos 3 cosas que logramos rescatar de este precioso pasaje de la Escritura. Número uno, en ocasiones, ante nuestras preguntas, Dios guarda silencio. Así es, en ocasiones tenemos preguntas y le preguntamos a Dios y muchas veces Dios guarda silencio. A veces ante este silencio de Dios nosotros podemos desesperarnos, podemos desanimarnos y de alguna manera sentimos como que no le importamos a Dios. Nada absolutamente que ver con esto. Dios es un Dios que a pesar de esos aparentes silencios, Dios siempre está allí para ayudarnos. Y en esta escritura comienza diciendo la escritura en el versículo número 37 lo siguiente: Y Saúl consultó a Dios: ¿Debo descender tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces viene Saúl con una serie de preguntas. La idea de Saúl era que él quería ir a perseguir a los filisteos, quería saber si de alguna manera Dios los iba a entregar en las manos de ellos, pero la respuesta de Dios no llegaba en ningún momento. Dice la escritura: pero Jehová no le dio respuesta aquel día. Me llama la atención porque a veces nosotros igual oramos al Señor, le pedimos a Él una confirmación, le pedimos que nos ayude y aparentemente en medio de nuestras oraciones nosotros oramos y le pedimos y hay una especie como de silencio de Dios. Y sabe, creo que en medio de ese silencio tan absorbente, tan glorioso, que muchas veces no logramos comprender ni interpretar, debemos recordar que el silencio de Dios, de alguna manera, ¿sabes qué? Es una forma de hablarnos. Claro, cuando Dios guarda silencio, sencillamente creo que nos está invitando a que de alguna manera nosotros examinemos nuestra vida, a que de alguna manera nosotros escuchemos con mayor atención lo que Él nos está tratando de indicar, a que de alguna manera nosotros tengamos una mayor intimidad con este Dios maravilloso. Saúl entonces ve que no hay respuesta y entonces dice el versículo número 38, entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, averiguad y ved en qué ha consistido este pecado de hoy. Saúl de alguna manera se examina. Saúl de alguna manera sabe que ese aparente silencio de Dios tenía una razón y él logra llegar a la conclusión de que había pecado. Y entonces lo que van a hacer ahora es que van a irse paulatinamente tratando de encontrar la razón por la cual Dios no está respondiendo las preguntas que ellos tenían. Dice el versículo número 41, entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da a conocer la verdad. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo quedó libre. Esto me lleva a mí a la segunda cosa y la segunda enseñanza que quiero compartir contigo. Número 2, ante nuestras imprudencias, Dios muestra su voluntad. ¿Sabe? Saúl había dicho que no se podía comer durante ese día. Saúl había convocado a un aparente ayuno. Y desafortunadamente Jonatán, su hijo, no había escuchado esa orden
y Jonatán había probado por ahí un poquito de miel. Al final de cuentas parecía ser que entonces Jonatán tenía que morir debido a ese voto que Saúl había hecho. Al final de cuentas parecía que la voluntad que se tenía que hacer en ese momento era la voluntad de Saúl, matar a su hijo Jonatán. Y sabe, cuando nosotros cometemos imprudencias, cuando actuamos de manera desordenada, cuando nos equivocamos en las cosas que hacemos, aún en medio de todo esto, Dios permite que su voluntad se muestre. Me gusta mucho cómo entonces comienzan a ser ellos tratando de separar, ¿verdad?, hacia dónde estaba la culpa. Entonces Saúl y Jonatán se pusieron de un lado y el pueblo del otro, y la culpa quedó sobre Jonatán y Saúl. Entonces van entonces a revisar, y al final de cuentas lo que Saúl quería hacer era que quería matar a su propio hijo. Y sabe, en medio de esa situación, en medio de esa demanda, Jonatán le pregunta a su papá en base en el versículo número 43, cuando dice así: entonces Saúl dijo a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Jonatán respondió: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Es decir, estaba Jonatán diciendo: no entiendo la manera en cómo tú percibes la voluntad de Dios en este momento. Yo no conocía la situación, dice, y he de morir. ¿Sabe? Me gusta mucho cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entonces en el versículo número 45, atiende más a la voz del Señor y hace una demanda, ¿verdad? Y hace una declaración. Dice el versículo 45: pero el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha logrado esta gran victoria en Israel? No será así. Vive Jehová, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, pues lo hizo con ayuda de Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y sabe, en medio de la situación que estaba sucediendo, en medio de lo que estaba pasando, sabes, Dios al final de cuentas puso su voluntad y permitió que Jonatán no muriese. Y entonces lo que Saúl estaba tratando de hacer de alguna manera era quizás hacer un voto de manera irresponsable, y de alguna manera estaba tratando de manipular la voluntad de Dios. ¿Sabe? A Dios no lo podemos manipular. Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, Dios es todo, Él todo lo sabe, Él es omnisciente, y al final de cuentas nos muestra su gracia y nos permite de alguna manera ir avanzando en nuestra vida. Y esto me lleva a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón. Número 3. Ante nuestros errores, Dios muestra su gracia. Claro, Saúl había cometido muchos errores, Saúl había regado mucho, pero me encanta cómo él dice el versículo número 47 de esta escritura. Te lo voy a leer. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Donde quiera que iba, salía vencedor. Claro, Saúl no vencía y no era un gran héroe en batalla porque él tenía grandes méritos, no, sino más bien Dios en su gran misericordia le concedía a Saúl ser victorioso. Y te cuento algo, en medio de nuestros errores, en medio de nuestros fracasos, en medio de la forma en cómo nosotros hacemos cosas indebidas, todavía Dios nos permite su gracia para poder seguir adelante. Que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga, que Dios se haga patente en la vida de cada uno de nosotros, para que en medio de esos silencios que aparentemente aparecen en nuestra vida podamos descubrir la voz de Dios, para que en medio de nuestras imprudencias que a veces cometemos podamos retomar la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, y para que en medio de nuestros errores y fallas nosotros podamos descubrir la gracia tan hermosa y tan grande e inmerecida de parte de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este devocional. Anhelamos poder encontrarnos nuevamente mañana en una nueva edición de nuestro tiempo con Dios. Les mandamos un abrazo, un fuerte saludo. Bendiciones.